y pequeños aspectos que sinceramente no me quedan del todo claro porque no estoy en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, lo que el diputado González Rodal señalaba, ¿no? Eso es algo que no me queda muy claro porque no estoy en el manejo de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí lo del prorrateo, por más que le leo, por más que le estudio, no lo descifro, ¿no? Por eso yo estoy de acuerdo con que hayan solicitado que se solicite a la unidad que nos diga de qué se trata, ¿no? Para poder seguir criticando. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Ahora tiene el uso de la palabra por 2 minutos el diputado Muñoz Soria del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada. Ciudadano Jesús Alberto Navarro, bienvenido. Muy buenas tardes. Usted estuvo como secretario particular en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas del IFE hasta el 2004. Y luego no veo en su currículum alguna otra actividad práctica en cuestión de organización o coordinación de actividades electorales. Pero sí veo en publicaciones una presencia muy grande, sobre todo en esto que acaba de mencionar, recursos, origen, ¿no? Origen, montos, incluso la preocupación de cómo debería hacerse la asignación de los recursos públicos, la fiscalización, etcétera, etcétera. Y también observo que tiene una publicación donde dice transparencia y blindaje de la integración del Consejo General, se refiere al Consejo General del IFE. Exactamente. Okay. Y dice, se busca magistrado electoral, entiendo que es alguna cuestión. Ya me acordé, esa fue en el suplemento del periódico Reforma Enfoque. Fue cuando, lamentablemente… Si quiere nada más que termine y le damos la palabra, por favor. Lo siento. Gracias. Yo quisiera preguntarle, independientemente de la convocatoria, en esto de transparencia y blindaje en la integración del Consejo General, ¿esta legislatura tomó esta decisión de esta convocatoria? ¿Cree usted que este sea el método para definir los consejeros ciudadanos del IFE o tiene otra idea? Dos, en cuanto a todo lo de los recursos, hay dos asuntos que me parecen muy importantes, lo del prorrateo y lo que llama usted de campaña beneficiada. Incluso nos menciona un ejemplo. Entonces preguntaría, primero, ¿considera que este es un método adecuado para la definición de los consejeros? Dos, usted mencionó que había que establecer criterios para el prorrateo y para lo de la campaña beneficiada. ¿Tiene algunas propuestas? Y tres, menciona algo, a ver si lo entendí bien, si no es así, ni me haga caso, Entendí que usted menciona que aparte de que la unidad de fiscalización pudiera hacer ese trabajo para los recursos de los partidos, que pudieran incluso ser auditados o fiscalizados por entes externos, incluida la Auditoría Superior de la Federación. Si estuvo mal lo que entendí, ni siquiera me comentaron, con una circunstancia mía. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra por 5 minutos, licenciado Navarro. Adelante. Muchas gracias. Sí, escribí sobre se busca un magistrado electoral cuando tuvimos la sensible pérdida del magistrado José Luis de la Pesa. Fue una época muy interesante porque data de cuando, la forma de selección tanto de los magistrados como de los consejeros electorales no tenía ninguna, lo que estamos viviendo aquí ya tiene forma. Anteriormente, nada más se juntaban, recordemos 2003, se juntaban las fracciones parlamentarias y decidían de acuerdo a perfiles, ¿no? Actualmente, nosotros venimos y nos entrevistan, nos auscultan y nos hacen preguntas
sobre nuestro presente, pasado y futuro, y nos hacen preguntas técnicas, y vaya, y está grabado en el canal del Congreso y está abierto, está de una manera, se orea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se orea el procedimiento, independientemente de las consideraciones políticas que existan, ¿no? Se orea el procedimiento, y para mí eso es importante, y es algo que se empezó a vivir posterior al 2003, ¿no? En la época del magistrado, cuando se tenía que sustituir al magistrado de la PESA, no existía siquiera eso, no, era una forma nebulosa en la cual se designaba, ¿no? Y ese fue mi punto, mi posicionamiento con respecto a eso, sino claridad, clarificación, que se haga público, ¿no? Que sea imparcial, que tenga determinadas características. Desde entonces, vaya, yo he estado pugnando porque las cosas sean de otra manera, ¿no? Con respecto al método que se está empleando, pues sí estoy de acuerdo, definitivamente, como se lo dije al diputado Huerta, si no, no estaría aquí, ¿no? Definitivamente puede haber una mejoría, claro, todo es perfectible, por supuesto que puede haber mejoría. Considero que el método como es actualmente, pues es bueno, ¿no? Porque ahorita ustedes me están preguntando libremente lo que quieran, y ahí está mi currículum para que puedan hacerme las preguntas con respecto a mi pasado o a probables ligas, ¿no? Aquí ya salió que trabajé en el Instituto Federal Electoral, claro, pues ahí fue donde aprendí el oficio, ¿no? Entonces, no puedo, el conocimiento no me pudo haber llegado de la nada, ¿no? Y también hay que ser claros en ese sentido, quien sabe de materia electoral, porque de una u otra manera se rodea de gente que lo contagia de la política. Con respecto a lo del prorrateo y campañas beneficiadas, no, debo ser muy sincero, no tengo un criterio o un concepto de campaña beneficiada, porque en este momento no sería mi papel, definitivamente tendría que ponerme a pensarlo, y si usted gusta, lo desarrollo, ¿no? Porque yo estoy poniendo a consideración de un panel de expertos, como usted atinadamente lo señala, en donde se involucren gentes con mayor sapiencia que nosotros para criticar los reglamentos, ¿no? Para criticar los formatos en donde acomodamos la información, los criterios de fiscalización, ¿no? Los criterios generales contables que se emplean para la fiscalización, y adecuarlos a las necesidades de nuestra cambiante y pujante sociedad política, ¿no? Porque, vaya, a mí se me hizo, desde el punto de vista práctico, un sistema de dispersión de recursos, pagar la nómina inmediatamente es buenísimo, a mí se me hace una idea genial, ¿no? Pero que se desvirtuó lamentablemente por el manejo que se hizo pues el manejo operativo que hicieron de los recursos. Ese es, a mi juicio, ¿no? O sea, no pasa de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para hacer su pregunta. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, señor licenciado Navarro. Desde luego, la capacidad técnica respecto al tema de fiscalización es indudable en cuanto a lo vertido aquí y también en su experiencia. Y en virtud de que también en el Consejo General se toman acciones, además de técnicas, son acciones jurídicas y políticas. ¿Cuál es la opinión que usted tendría respecto a la cancelación o anulación de candidaturas cuando hay el rebase en el tope de las campañas? Y también, si es correcto que la cuantificación de las precampañas sean únicamente dentro de ese periodo de precampañas establecido dentro de la apertura de lo que es el proceso electoral, que será de octubre del 2014 hasta el día de la jornada electoral, o en su concepto podría, si algún candidato que estuviera en alguna función pública o incluso no en una función pública, en alguna otra función, si podría retrotraerse incluso más allá
de ese inicio de octubre. Y en el caso del prorrateo, si para evitar ello fuera conveniente que una vez inscrito el convenio de coalición y ver porcentajes de participación de unos y otros en cuanto vea el financiamiento para las campañas específicas, ya sea por distritos o candidaturas de presidente de la República, si en todo caso la participación, o sea, porque en eso se estaría hablando de recurso público, de financiamiento público, si en todo caso ante esa inscripción considera usted que el IFE podría estar depositando en cuanto vea las prerrogativas, desagregando el porcentual correspondiente y presentarlo o depositarlo en las cuentas concentradoras que por campaña se tiene obligación. Eso sería las preguntas. Muchas gracias, diputado Botello, por sus preguntas. Tiene la palabra licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado, por la pregunta. El cuestionamiento que me hace se debe ver con mucha delicadeza por muchas razones, y debo traer a cuenta la teoría de la causal abstracta de la nulidad de las elecciones, ¿no? En donde hay casos como Colima, por ejemplo, en donde ya se han cancelado candidaturas a gobernador por supuestos rebases de gastos de campaña, ¿no? Pero ahí tenemos que tomar muchos aspectos en cuenta, como por ejemplo el umbral de votación por medio del cual existe una diferencia entre el primero y el segundo, y el porcentaje de gastos comprobables que fueron rebasados en el tope de gastos de campaña. Si podemos llegar a armonizar estos conceptos, pudiera ser, y vaya, yo me vería con mucha cautela, se pudiera dar una norma que permitiera la cancelación de topes de gastos de campaña, perdón, de la candidatura por rebase de topes de gastos de campaña. Pero si la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar y el dinero que se erogó y por medio del cual se rebasó dicho tope de gastos de campaña no es significativo, yo creo que no se debe cancelar la campaña, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Sí. Muchas gracias, licenciado. ¿Ha concluido? Me hizo otra pregunta, pero… Okay. Adelante. Con respecto a la cuantificación de las precampañas en procesos electorales, ahí entramos en dos aspectos distintos, pero que van por cuerdas separadas, pero que nos llevan al mismo punto. Los funcionarios públicos y los ciudadanos en estricto sentido, ¿no? Ahí, en un ciudadano en estricto sentido, yo creo que sí debemos ser todavía más escrupulosos, y me voy a explicar por qué. El dinero ilícito, que no ilegítimo, ¿no? Los capitales que andan ilícitos, que andan rondando la actividad política, deben ser revisados con lupa, ¿no? El riesgo que tenemos de una candidatura ciudadana que no sea cuantificada desde de principio a fin, desde que el ciudadano dijo, sí, yo quiero ser, no sé, el puesto que usted determine, hasta que rinde su último informe de gastos de campaña, en caso de haber sido ya este candidato, bla, 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 es bien importante, ¿no? Para evitar que en breve tengamos el candidato de los ¿cómo? Del mochorejas, ¿no? El candidato de algún grupo delictivo, ¿no? Eso hay que ser muy escrupulosos en ese sentido. Lo que yo estoy diciendo, los zodíacos era el tema, era el grupo que iba a poner como ejemplo. No, lo que estoy diciendo no tiene que atentar contra ciudadanos que tienen la vocación de servicio y que tienen la capacidad para movilizar financieramente a simpatizantes y poder generar una muy buena campaña política, ¿no? Ahí es bien interesante las nuevas formas en las cuales el reglamento de fiscalización está señalando algunas cuestiones, como por ejemplo el uso de un fideicomiso para poder cuantificar los gastos, ¿no? Ahí pudiera ser una buena herramienta para cuantificar desde que dice yo quiero ser hasta que sea o no llegue, ¿no?
Y con respecto a lo que comenta del prorrateo, que en el convenio de coalición queden los porcentajes y que después el IFE sea el que determine, ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo estoy en contra de que el Instituto Federal Electoral se meta en la vida interna de los partidos políticos de cualquier forma. Yo creo que la libertad contractual, la libertad de organizarse es algo que se debe garantizar, ¿no? Lo que sí es que las formas en las cuales van a hacer la repartición y se va a llevar a cabo el prorrateo deben quedar claras y deben estar sujetos. Por ejemplo, esta parte yo la sometería a consideración del grupo de expertos que estoy proponiendo que se integre. Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Adán Ruiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Licenciado Navarro Olvera, gracias por su presencia aquí en la Comisión de Gobernación, y gran conocimiento tiene usted sobre el tema de fiscalización de los recursos, y yo quisiera ver si me podría orientar para estas preguntas. ¿Cómo haría más eficientes las atribuciones de la unidad de fiscalización? ¿Qué mecanismos de selección, de acuerdo a su ensayo, para los 3 consejeros encargados de fiscalización partidaria que propone? ¿Y por qué sería esto? Adicionalmente, ¿cómo se podrían administrar cargas y responsabilidades de fiscalización partidaria de una forma equitativa? Sí, es tan amable, licenciado. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado. Como lo señalé en mi ensayo, yo considero que sí es eficiente el trabajo. Lo que para hacer todavía más eficiente el trabajo, a mi juicio es necesario acompasarlo por el trabajo, por la dirección y evaluación de 3 consejeros electorales. Con eso yo considero que la marcha institucional estaría aparejada con las jornadas de trabajo de la unidad de fiscalización, y se pudiera tener una visión de conjunto que permitiera una mayor eficiencia en el trabajo de la unidad de fiscalización. El mecanismo para la selección de los 3 consejeros que propongo sean los que se encarguen de realizar la supervisión y vigilancia de los trabajos de la unidad de fiscalización, puede ser atendiendo a su antigüedad, por ejemplo, ¿no? O sea, los decanos pudieran ser los que la integren e irla renovando conforme se vaya renovando de manera natural el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y con respecto a las cargas de trabajo, ahí mi comentario fue más enfocado en el sentido de que siento como que de repente la unidad de fiscalización trabaja en una dinámica y tiene demasiadas responsabilidades, ¿no? Estoy cierto y estoy casi seguro de que las presiones de todo tipo que se llevaron a cabo con respecto al titular de la unidad de fiscalización fueron muchas, tanto por el partido acusado como parte de los quejosos, poniendo como ejemplo la queja que he estado utilizando para ejemplificar mis propuestas. El señor, si bien es cierto, es titular de un órgano central y tiene un peso político, administrativo específico, sólido dentro de la institución, no tiene los mecanismos de voz y voto en un Consejo General Electoral como para poder disolver la presión política que se lleva a cabo por la fiscalización por sí. Olvidémonos ya de la queja, ¿no? Vamos a hablar de los dictámenes consolidados de la fiscalización que se le realiza a todos los demás partidos políticos, ¿no? Es demasiada la presión política, yo creo, y ahí es hacia donde yo estoy enfocando mi comentario, en el sentido de distribuir las cargas. Quizá no fui lo suficientemente explícito, pero hacia ahí iba mi comentario. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera. Le agradecemos, habiendo concluido esta ronda de preguntas para su entrevista,
le agradecemos su presencia en esta comisión y le reiteramos nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Al contrario, con permiso. De esta manera concluye la entrevista a Jesús Alberto Navarro Olvera. Y bueno, entre lo que él comentó a lo largo de su exposición y frente a los diversos cuestionamientos que hicieron los diputados integrantes de esta Comisión de Gobernación, bueno, pues se manifestó de acuerdo con el método de selección del Consejo Electoral. Vamos a escuchar al presidente de la comisión. La agenda que tenemos registrada, me ha solicitado la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y con mucho gusto esta comisión y esta presidencia se la concede. Gracias, señor presidente. Para solicitarle si pudiéramos conocer, aprovechando este intermedio por la importancia nacional que tiene y para todos nosotros los acontecimientos que hemos estado hablando desde ayer, conocer del acuerdo de la comisión que tomamos ayer para gestionar ante el presidente de la Cámara de Diputados y ante las autoridades competentes, además de expresar la total solidaridad con el diputado Ricardo Monreal y el senador David Monreal y sus familias, la exigencia de profundización para el esclarecimiento de los hechos. Les comento que en estos momentos, sin duda, las autoridades tendrán ya que esclarecer el móvil del providencial y frustrado atentado y sin duda la determinación de la autoría intelectual, en tanto que se entiende hay investigaciones, saber de este acuerdo y el aceleramiento también de petición de seguridad y justicia para todos los mexicanos y mexicanas. Quisiera conocer en qué estamos. Muchas gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara, y consideramos oportuno señalar y decir que esta comisión, como ayer se planteó dado la importancia del tema, construimos todas las fuerzas políticas y todos los grupos parlamentarios aquí representados de manera unánime, dar obviamente una muestra clara de nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento y apoyo al licenciado y amigo diputado Ricardo Monreal Ávila y a su hermano senador David Monreal Ávila. Y les quiero leer el texto del punto de acuerdo que ha estado aquí propuesto. De la Comisión de Gobernación relativo a la información proporcionada por la Procuraduría General de la República relacionada con los posibles hechos delictivos en contra de la vida del diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador David Monreal Ávila. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en conocimiento de los hechos informados a la opinión pública el miércoles 3 de abril del año 2013 por la Procuraduría General de la República, relacionados con un posible atentado contra la vida del diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador David Monreal Ávila, manifiesta: esta Comisión de Gobernación reitera su compromiso con la gobernabilidad democrática, el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la paz social, por lo que condena enérgicamente cualquier atentado contra la vida e integridad de las personas. En razón de lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación se solidarizan con nuestros compañeros legisladores Ricardo Monreal Ávila y David Monreal Ávila y con sus familias. Asimismo, se exhorta respetuosamente a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales establezca comunicación institucional con las autoridades federales competentes a fin de que se garantice su seguridad como a cualquier ciudadano y se dé puntual seguimiento a las investigaciones que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la consignación de los presuntos responsables. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 4 de abril de 2013, y viene firmado por todos los integrantes de la Comisión de Gobernación, claramente por todos los grupos parlamentarios aquí representados en la Cámara. Es cuanto, compañeros, será el acuerdo que tomamos ayer. Será turnado
a las instancias pertinentes y una vez más reiteramos nuestro respaldo y nuestra solidaridad a los compañeros legisladores que tuvieron este percance. Sí, para solicitarle a usted y a la comisión, y si es necesario que lo votáramos, pedirle que se pudiera publicar en todos los medios posibles y que además esto lo pudiéramos proponer a través de su conducto a la Junta de Coordinación para, de ser posible el martes, abordarlo en el pleno de la Cámara, en la sesión del día martes, y sin duda todos los partidos a través de la Comisión de Gobernación poder hacer este pronunciamiento. Muchas gracias, diputado Huerta. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Presidente, ayer a nombre de mi grupo parlamentario manifestábamos la solidaridad. Creo que se tiene que esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias. Sin oponerme a que se llegase a publicar, creo que esta es una institución del Estado, el Congreso Mexicano, el Poder Legislativo, dividido en sus cámaras. No sé hasta dónde sea competencia de la Comisión de Gobernación. Existe una presidencia de la Cámara de Diputados, quien es el legítimo responsable por norma de velar por la integridad de los legisladores, de los diputados en este caso. No sé si con la publicación podríamos estar estableciendo alguna atribución que no es competencia de esta comisión. Yo solicitaría que se estableciera comunicación con el presidente de la Cámara, que se respetaran las atribuciones y facultades que se tienen y que el presidente ordenara la publicación del texto que sea conducente, a reserva de que cierto estoy que el martes habrá algún pronunciamiento con relación a este tema, pero creo que no sé si estaríamos en la posibilidad técnica, jurídica, reitero, no me opongo a la publicación, pero sí creo que somos una institución y que tenemos que llevar los mecanismos y los canales conducentes para que la institución responda como tal. Es cuanto, señor presidente. Se registra, compañero diputado, claramente y totalmente de acuerdo con el pronunciamiento. Lo que haremos será turnarlo como se ha hecho a la mesa directiva y obviamente haremos las solicitudes pertinentes para detener y cumplir con los cauces legales, así se haga. Si sea mesa directiva, creo que la ley orgánica es muy clara en cuanto a ese precepto. Creo que tiene que ser ante el presidente de la Cámara. Es cuanto. Sí. Para Francisco Arroyo Gueira. Diputado Huerta, tienes toda la razón, Toño. Sí, nadie está planteando que de la Cámara violentemos aquí las cuestiones internas de protocolos y legalidades constitucionales. Hace un rato, en efecto, dicen que lo que suma no resta, y yo considero, porque hemos estado atentos a la información, el propio presidente se ha pronunciado, yo creo que ha sido un esfuerzo esta Comisión de Gobernación y todas las fuerzas políticas, y ayer lo decíamos, para tomar el acuerdo, la propia circunstancia de la gobernabilidad democrática que se busca, ¿no? Si bien es cierto, y qué bueno que se planteó por la diputada Ruth Zabaleta, de todos los mexicanos y mexicanas, pues no es menor la situación de un legislador con las características particulares del que está en comento. Entonces, yo creo que habrá la sensibilidad por parte de la presidencia de la Cámara y hasta firmar con nosotros, si fuese necesario, como presidente del Congreso, este documento que respalda a la Comisión de Gobernación, así como también abordarlo el día martes en la sesión
en el plano de la propia Comisión de Gobernación, con la Junta de Coordinación o hasta con la bendición de todos los que se pudiera. Muchas gracias, bueno, queda registrado, así lo haremos, y muchas gracias por la solidaridad a todos. Pasando al siguiente tema, se invita a que pase a esta Comisión de Gobernación al ciudadano Santiago Nieto Castillo para que rinda su entrevista. Bueno, ya acabamos de escuchar esta breve pausa que se hizo en el transcurso de estas entrevistas acerca del punto que tiene que ver con este presunto atentado a los legisladores de oposición, David Monreal y Ricardo Monreal. Y bueno, mientras se ha hecho esta pausa y se solidarizaron y pidieron que se investigue a fondo de acuerdo a las peticiones que se harán a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PRI, que es presidente de la Comisión de Gobernación, presenta el siguiente entrevistado. Señor doctor Sergio Nieto Castillo, sea usted muy bienvenido al seno de la Comisión de Gobernación y a este recinto legislativo. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Cumpliendo con la convocatoria, le cedo a usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que nos precise los puntos generales sobre el ensayo que mandó a esta Comisión de Gobernación. Le reitero una vez más, bienvenido a esta Comisión de Gobernación. Muchas gracias, con su venia, señor diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno. Primero quiero hacer patente un agradecimiento a las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la Comisión de Gobernación la posibilidad de estar presente esta tarde con ustedes. Para cualquier ciudadano mexicano, presentar su aspiración para formar parte del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral resulta siempre muy honroso, y más hacerlo ante un cuerpo legislativo plural, que es la máxima representación de la pluralidad política del país. Escogí el tema vinculado con las candidaturas independientes por 2 razones. Primero, porque creo que se trata de un modelo importante que viene a transformar de manera significativa el sistema de partidos en México, tal como había sido concebido por el Poder Revisor de la Constitución a partir de las sucesivas reformas constitucionales y legales, sobre todo a partir de 1976-1977 a la fecha. El segundo tema es porque se trata del ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al voto pasivo, y ese derecho, y en general todos los derechos, han tenido una reformulación a partir de la decisión del Poder Revisor de la Constitución de reformar el artículo 1 de la Constitución, con todas las implicaciones que ello ha traído al sistema jurídico mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto recientemente, a partir de la convocatoria que fue expedida por esta Cámara de Diputados para efecto de la renovación de un integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ha dictado una serie de acciones, de resoluciones a las acciones de inconstitucionalidad, en donde se analizaron los temas vinculados a las candidaturas independientes, y por ese hecho me pareció importante tomar en consideración el tema. Las candidaturas independientes no son ajenas a nuestro entramado constitucional y legal. De hecho, existen antecedentes históricos importantes al respecto. Sin embargo, yo quiero centrar la atención en la construcción del sistema de partidos actual que tenemos, particularmente a partir de la reforma de 1977. El sistema de partidos mexicano se transformó con esa reforma del 77 para implicar un modelo de pluralismo moderado como en el que actualmente transitamos, en donde todas las secciones y todas las expresiones políticas tienen representación en el Congreso de la Unión a través de elecciones competitivas.
Bajo este punto de vista, las candidaturas independientes no vienen a confrontar el sistema de partidos, sino vienen a fortalecer y establecer un modelo adicional para la participación política de los ciudadanos. Sin embargo, el problema de las candidaturas independientes dista mucho de estar resuelto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad de Durango, de Zacatecas y de Quintana Roo, ha planteado una serie de acciones en votaciones divididas de las señoras y señores ministros respecto a la constitucionalidad de algunas disposiciones de carácter legislativo. Y me parece que este es el mejor foro para hablar sobre cuáles son los temas y los problemas vinculados con las candidaturas independientes. Bajo esta tónica, tenemos que el acceso a la representación en los órganos colegiados de los candidatos independientes debe ser puesta a consideración y revisión tanto en la legislación federal como en la legislación de las entidades federativas. En segundo lugar, los aspectos vinculados con el financiamiento y con la fiscalización de los recursos que tendrán las candidaturas independientes, sobre todo pensando en los ámbitos municipales para la legislación local por los problemas propios de algunas entidades federativas, pero también para tener una herramienta y un control y una adecuada rendición de cuentas de todos los ciudadanos que quieren postularse como candidatos independientes. Finalmente, los temas de representación proporcional y de mayoría relativa me parece importante que sean discutidos y, por supuesto, el acceso a radio y televisión como un esquema importante para lograr la equidad en la contienda. Quiero aprovechar los segundos que me restan para esta exposición para mencionar que más allá y con independencia de los temas de las candidaturas independientes, creo que es importante que empecemos a reflexionar sobre la democracia en México y el papel del Instituto Federal Electoral en la democracia. Hemos avanzado con reglas muy importantes respecto a la democracia formal, a las reglas de quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos se toman las decisiones democráticas en el país, pero también creo que debemos avanzar en otra rama, en la democracia substancial. La democracia substancial implica la protección de los derechos fundamentales, cualquiera que sean estos, y de cualquier grupo, pero también implica la satisfacción de ciertos derechos de carácter de contenido social. La materia electoral no incide, por supuesto, en la transformación socioeconómica de la nación. Sin embargo, creo que debemos de tomar en consideración esta premisa de la democracia substancial para entender que mientras no cambiemos ciertas condiciones de la vida socioeconómica del país, por las reglas electorales no serán lo suficientemente satisfactorias para los resultados de la democracia que queremos. Creo que tenemos que partir de la premisa, y ese es un tema que a mí me parece fundamental señalarlo, que las normas tenemos que ver más allá de lo electoral. Debemos de haber, si me permiten utilizar esa expresión de Jorge Carpizo, hablar de reglas metaelectorales para poder entonces transformar los grandes problemas que se han planteado en las elecciones últimamente, como medios de comunicación, como compra y pagación del voto, como la responsabilidad de servidores públicos y todos los demás temas que están vinculados en la agenda política y constitucional de esta honorable Cámara de Diputados y, por supuesto, desde la perspectiva académica. Ofrezco una disculpa a las señoras legisladoras y a los señores legisladores por el tiempo transcurrido y me encuentro a sus